Recordando el legado de la Reforma Protestante y sus 503 años, es que daremos término a esta serie de exposiciones. En estas exposiciones hemos analizado con detalle cada uno de los 5 pilares más importantes en que se fundamenta nuestra fe como cristianos. Hoy analizaremos el último pilar de la Reforma, Soli Deo Gloria en latín o solo la gloria a Dios en español. Con la acción de Martín Lutero se inicia un movimiento de vuelta a las Escrituras. Este movimiento procuraba establecer la palabra de Dios como la base única de autoridad sobre la Iglesia y sobre todo creyente, dejando de lado la tradición de la Iglesia de Roma. Estas enseñanzas de Lutero son atemporales porque vimos antes que establecen la esencia y la verdad del cristianismo, no solamente en el siglo XVI, sino en este siglo actual. Sola Escritura es la base de estas enseñanzas, sobre la cual pueden edificarse los pilares de sola gracia, solo fe, solo Cristo, que ya hemos visto, para culminar dando solo a Dios la gloria. Pero veamos qué significa solo a Dios la gloria según su raíz etimológica. La etimología de esta frase, Soli Deo Gloria, viene de soli, del adjetivo solitario o único, Deo de Deus, que significa Dios, y gloria, que significa lo mismo que en español, es la felicidad plena y verdadera del ser humano que es fiel a la voluntad de Dios y que goza de comunión con Dios. Podríamos traducir esta frase como gloria al único Dios o solamente a Dios la gloria. Vemos también qué significa solo a Dios la gloria como una doctrina. Solo a Dios la gloria significa que todo lo que se hace en la vida es para la gloria de Dios y no para nuestra autoglorificación ni para nuestro orgullo personal, sino que para glorificar a Dios. Los cristianos, los verdaderos cristianos, anhelan que toda la gloria sea para Dios y no para nosotros, ya que dando la gloria a Dios por todo lo que hizo por nosotros es que sentimos plena felicidad, pleno gozo, sabiendo que la salvación es un regalo de Dios que obtenemos por gracia, que no merecemos, pero que recibimos a través de la fe en Cristo Jesús. Como lo expresó el salmista en el Salmo 115, verso 1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Ahora los invito a analizar en detalle lo que significa solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación que hemos recibido es que podamos glorificar a Dios. Según el Catecismo de Westminster, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Veamos lo que nos dice la carta a los Romanos, capítulo 11, verso 36, porque de Él, y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. El propósito fundamental de la salvación que hemos recibido es glorificar a Dios, mostrar las virtudes de Dios en cada una de las cosas que hacemos. Dice la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 4 al 6, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Carta a los Efesios, capítulo 1, verso 4 al 6. También vemos en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Estos 5 pilares que hemos visto y que ya hemos analizado representan el corazón de la teología reformada, a la cual yo personalmente me apego mucho, ya que cada uno de estos pilares resumen las verdades del Evangelio. Estas verdades son verdades, valga la redundancia, que por nada del mundo se pueden transar y sobre la cual debe estar fundamentada la Iglesia de Cristo. Toda iglesia que esté fundada en el pilar de la sola Escritura se aferrará solamente a los principios que son bíblicos y solamente proclamará las verdades bíblicas. Pero lamentablemente, hoy podemos observar una realidad muy crítica en cuanto a lo que llamamos la Iglesia de Cristo, ya que las personas no basan su fe en Cristo, ni en los principios de la palabra de Dios, sino que vemos numeroso grupo de personas siguiendo a pseudo cristianos y viviendo la enseñanza de estos pseudo cristianos y de los libros o las enseñanzas que esto les transmiten. Lamento decirte, mi querido, que si sigues a un hombre y sus enseñanzas, no eres cristiano. Y el principio fundamental de tu vida no es dar gloria a Dios, sino ese personaje al que sigues. Pero por eso es que hoy quiero invitarte a reflexionar acerca de tu fe y de las enseñanzas que estás siguiendo, que medites por un momento a qué le dedicas más tiempo y más atención, si a leer la palabra de Dios o a escuchar las enseñanzas humanas. Con esto no quiero decir que no puedas leer o escuchar autores cristianos. Solo te invito a que con precaución analices dónde se fundamenta la fe de estos, porque ahí mismo estarán fundamentadas tus creencias. Y si tú quieres glorificar a Dios, necesitas fundamentar tus creencias solamente en la palabra de Dios. Vemos también que solo a Dios la gloria nos enseña, en primer lugar, que el propósito por el cual Dios hace todas las cosas es simplemente para su gloria. Y en segundo lugar, solo a Dios la gloria nos enseña que nosotros, los que hemos creído en Dios, los hijos de Dios, debiéramos hacer todas las cosas para la gloria de Dios, como mencionamos anteriormente. Con el texto que comenzamos, Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. En este texto, el apóstol Pablo resume lo que significa la frase solo a Dios la gloria, utilizando 3 frases que debemos tener en cuenta siempre: de Él, por Él y para Él. Todas las cosas que nosotros hacemos y también las que no hacemos deben ser para la gloria de Dios. Pero te preguntarás, ¿por qué razón? Porque como lo resume el apóstol Pablo, de Él, de Dios, por Él, por Dios y para Él, para Dios son todas las cosas. Todo es de Dios. Dios es el propietario de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él las creó con su palabra. El salmista lo expresa muy bien. En el Salmo 24, verso 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, y escuche bien, los que en él habitan. De Dios es toda la tierra y todo lo que hay en ella. De Dios es el mundo y los que habitan en él. Todo es de Dios, porque de Dios proviene cada una de las cosas. Debemos tener claro y entender que de Dios provienen todas las cosas. El sol que sale cada día sobre los buenos y sobre los malos proviene de Dios. Y cada una de las cosas son un regalo de la gracia general de Dios para todos. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de parte de Dios. Como nos dice 1 Corintios capítulo 4, verso 7, porque ¿qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te gloriarías como si no lo hubieras recibido? Todo proviene de Dios. Por Él,
Todo ha sido creado y sustentado por el poder de Dios. Sin el poder de Dios, la creación no podría subsistir. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 3, nos enseña que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La carta a los Hebreos en su capítulo 1, verso 3 nos enseña, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vemos también en la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas han sido creadas y sustentadas por el mismo poder de Dios. También vemos que nos dice este texto, para Él son todas las cosas. Y la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 16 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Qué maravilloso, porque cuando Dios demanda que la gloria sea dada a Él, Dios no está tratando de llamar tu atención ni tampoco la mía. Dios está más que satisfecho con su propia perfección. Dios no necesita nada, absolutamente nada. Dios no está buscando que nosotros lo alabemos o que lo reconozcamos o que le digamos cosas bonitas de Él, de sus atributos, porque aunque hiciéramos eso, siempre nos quedaríamos cortos, porque Dios merece más que el tributo humano. Nosotros como seres finitos, como seres limitados, no podríamos expresar de ninguna manera algo vasto de alguien que es infinito y lleno de gloria. Con esto no quiero decir, y no me malentienda, que Dios no disfruta de tu alabanza, solo quiero decir que no la necesita. Dios disfruta de nuestra alabanza y adoración como un padre se complace de sus hijos. No sé usted, pero yo siempre me alegro cuando mis hijos, que han recibido mis enseñanzas basadas en la palabra de Dios, las aplican a sus vidas y la obedecen. Siempre me provoca alegría ver que mis hijos practican mis enseñanzas, porque sé que las enseñanzas de las palabras de Dios los beneficiarán siempre. Cada creyente es buen adorador de Dios cuando pone en práctica sus enseñanzas, las que fueron dadas en su palabra. En mi caso personal, a medida que voy asimilando y practicando las enseñanzas de Dios, más me voy pareciendo a Cristo. Lo mismo pasaría con usted. Cada vez que usted asimile y practique las enseñanzas de Dios, más y más se va a ir pareciendo a Cristo. Cuanto más cerca estoy de Dios y cuanto más practico sus enseñanzas, más cerca estoy de vivir en el propósito por el cual Dios me creó. Muchas veces las personas se preguntan, ¿cuál es el propósito de mi vida? Pues yo le puedo contestar, acércate a Dios, vive obedientemente sus enseñanzas y vas a estar cada día más cerca del propósito por el cual Dios te creó. Mientras más conozco el propósito de Dios para mi vida, más disfruto mi vida y más sentido le encuentro a mi vida. Cuando practico la palabra de Dios, más siento en mí plenitud, porque cuanto más cerca estoy de su palabra, siento que más amo la palabra de Dios, aunque debo reconocer que es difícil practicar la palabra de Dios. Porque practicar la palabra de Dios a veces significa que debo negar mi propia naturaleza y las ganas que tengo de hacer lo contrario. Pero reconozco que cuando vivo la palabra de Dios, experimento un gozo que solo Dios me puede dar.
Cuanto más vivo la palabra de Dios, más puedo glorificar a Dios. Podríamos pensar entonces que Dios es egoísta por querer que toda la gloria sea para Él, pero esto no es así, ya que Él no hizo algo por salvarnos, sino que lo hizo todo. Y por haber hecho todo, Él es el único merecedor de todo el crédito por la obra que hizo, por la simple razón de que por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Al Dios actuar para su gloria, créame que los únicos beneficiados somos nosotros, es usted y soy yo. Cuando Cristo murió en la cruz para glorificar al Padre, nosotros, los que creemos en Jesús, fuimos los beneficiados, porque ya no estamos condenados eternamente. Entonces, para concluir, nos podríamos preguntar, ¿cómo podemos nosotros glorificar a Dios? La Biblia nos enseña en 1 Corintios, capítulo 10, verso 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Como seres humanos vivimos en sociedades rápidas, de exigencias y demandas. Vivimos cada día acelerados, siempre pensando en el mañana. Y poco nos detenemos a pensar si verdaderamente estamos viviendo para la gloria de Dios, ya que siendo cristianos e hijos de Dios, no siempre hacemos las cosas para glorificar a Dios. Trabajamos no pensando si glorificamos o no a Dios. Compramos y gastamos nuestro dinero sin pensar si estamos glorificando o no a Dios. No nos detenemos a pensar si nuestras palabras y actitudes glorifican a Dios o no lo hacen. Pero podemos glorificar a Dios cuando reconocemos y proclamamos sus atributos, cuando oramos a Él con un corazón sincero, cuando reconocemos que Dios es suficiente para nuestra vida y que Dios puede suplirnos todo lo que necesitamos. Dios nos basta para vivir. Podemos glorificar a Dios cuando lo amamos y vivimos para agradarlo a Él, obedeciendo y practicando su palabra. Podemos glorificar a Dios cuando somos agradecidos con Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Por tal razón nos mantendremos alejados de practicar el pecado. Hago un paréntesis aquí, siempre que usted evite el pecado, se beneficia a usted mismo. ¿Por qué? Porque ya no será esclavo de prácticas que le condenen. Vuelvo a repetir la frase con la que comencé. ¿Cuál es el propósito número 1 del hombre? Respuesta, según el Catecismo de Westminster, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Mi gozo depende de que yo glorifique a Dios. Si no disfrutamos de Dios ahora en esta vida y vivimos practicando su palabra, eso producirá gratificación en nosotros, gozo, y el resultado de esto será que naturalmente vivamos en la plenitud de Dios, glorificando con todo lo que hago y aún con todo lo que no hago. Voy a terminar citando un texto de la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilloso verso. Espero que esta exposición haya sido de mucha bendición para tu vida. Si es de tu agrado, puedes darle like, compartirlo con las personas que sepas que les será de bendición. También puedes suscribirte a nuestro canal Esperanza en Tiempos Difíciles y así escuchar mensajes como este, basados en la palabra de Dios y 100% en la sana doctrina. Este es el fin de este canal, llevar esperanza y bendición a través de la palabra de Dios a quien lo necesite. Por eso te pedimos, ayúdanos a cumplir este propósito. Me despido deseando que sean muy bendecidos en este día. Nos volveremos a encontrar en breve con nuevos mensajes de bendición para nuestras vidas.